Veamos el segundo tema, que es circulación en animales. Dos tipos de circulación presentes en los animales, la circulación abierta y la circulación cerrada. Esta gráfica nos representa la circulación abierta. ¿Por qué se dice circulación abierta? Porque entre el corazón y las células no hay vasos sanguíneos, hay un espacio. A ese espacio se le llama hemocele o hemoceloma también se le dice. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Por qué circulación cerrada? Porque entre el corazón y las células hay vasos sanguíneos. Luego veremos eso. Bien, ¿quiénes tienen circulación abierta? Ponemos por acá la circulación abierta, está presente en los moluscos, pero solo en algunos nada más. ¿Ya? No en todos los moluscos. Moluscos como el caracol, que pertenece a los gasterópodos, moluscos como el choro, la almeja, el mejillón, que pertenece a los bivalvos, ¿ya? En estos moluscos. También está presente en los artrópodos. Cuando decimos artrópodos nos referimos a los insectos, arácnidos, crustáceos. Bien, ¿qué pasa en la circulación abierta? Como les estábamos indicando, ellos tienen un corazón. A propósito, este corazón de este artrópodo, de este insecto, se llama corazón tubular por la forma, corazón tubular dorsal. Dorsal porque está en la parte posterior. Ahí está el corazón tubular dorsal. Ahora, ¿qué tiene este corazón tubular dorsal? Tiene unos orificios. Esos orificios se llaman los ostiolos. Esos orificios son los ostiolos. Bien, ¿qué es lo que hace este corazón? Este corazón se encarga de bombear. ¿Qué es lo que va a bombear? Este corazón se encarga de bombear la hemolinfa. En esa hemolinfa hay nutrientes, ¿ya? N de nutrientes. Esos nutrientes que están en el hemocele, ¿a dónde van? Van a las células. Muy bien, ¿qué hacen las células? Hacen su metabolismo. Producto del metabolismo, las células liberan desechos. Esos desechos van al hemocele y del hemocele esos desechos retornan al corazón por los ostiolos. ¿Ya? Esa es la dinámica. Entre el corazón y las células no hay vasos sanguíneos. Aquí hay un espacio llamado hemocele y en ese espacio hemocele, ¿quién va a estar? Lo que bombea el corazón. ¿Qué bombea el corazón? Un fluido llamado hemolinfa. ¿Ya? En cambio en los vertebrados ese fluido es sangre, mientras que acá el fluido es hemolinfa. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos la circulación cerrada. La circulación cerrada está presente en otros moluscos. Moluscos de tipo cefalópodos como el pulpo, el calamar. Está presente en los anélidos. Cuando decimos anélidos, hacemos referencia a la lombriz de tierra. Anélidos como la lombriz de tierra. Está presente en los equinodermos. Cuando mencionamos a los equinodermos, hacemos referencia a la estrella de mar, al erizo de mar. Tenemos por acá a los vertebrados. ¿Qué pasa en los vertebrados? ¿O quiénes son vertebrados? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Qué ocurre en los vertebrados? Su fluido se llama sangre. ¿Ya? ¿Qué decíamos anteriormente en los invertebrados? Que su fluido se llama hemolinfa. Dentro de ese hemolinfa, recordando, se encuentra el pigmento hemocianina, el cual tiene cobre. Mientras que vamos a tener acá en los vertebrados, tenemos a la sangre. Dentro de la sangre vamos a tener al pigmento hemoglobina, que tiene hierro para el transporte de oxígeno y CO2. Dentro de la circulación cerrada, básicamente en los vertebrados tenemos tres casos. La simple y completa está presente en peces. Tenemos por acá la doble e incompleta, está presente en anfibios y reptiles. Y la doble y completa está presente en aves y mamíferos. Bien, tenemos por acá circulación simple y completa en los peces. Ahí tenemos un pez, los peces respiran por branquias. Los peces tienen un corazón compuesto de dos cavidades. Ya tiene por acá una aurícula y un ventrículo.
Muy bien, tenemos por acá vasos sanguíneos entre el corazón y las células, por eso es circulación cerrada. Ahora, ¿qué es lo que hacen las branquias? Las branquias toman oxígeno. Las branquias expulsan CO2. Muy bien. Las branquias toman oxígeno y ese oxígeno, ¿a dónde va? La sangre que tiene oxígeno va por un vaso sanguíneo. ¿A dónde llega ese vaso sanguíneo? A las células. ¿Qué hacen las células? Su metabolismo. Producto del metabolismo que liberan desechos como el CO2. Ese CO2 va por un vaso sanguíneo. La sangre que tiene CO2 se transporta por un vaso sanguíneo. ¿A dónde va? Al corazón. ¿Qué hace el corazón? Bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo. ¿A dónde? Hacia las branquias. ¿Qué hacen las branquias? Expulsan el CO2 y toman oxígeno. El oxígeno por un vaso sanguíneo va a las células hacen su metabolismo, liberan CO2, el CO2 por un vaso sanguíneo va al corazón, el corazón bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo hacia las branquias expulsan el CO2, toman oxígeno y así muchas veces. ¿Cuántas veces está pasando la sangre por el corazón? Una sola vez pasa sangre con CO2, por eso se dice simple. ¿Y por qué se dice completa? Se llama completa porque en ningún momento la sangre que tiene oxígeno se mezcla con la sangre que tiene CO2. En ningún momento la sangre arterial que tiene oxígeno se mezcla con la sangre venosa que tiene CO2, por eso se dice completa. Veamos qué es lo que pasa en anfibios y reptiles. Vamos a tener acá que la circulación es doble e incompleta. A ver, veamos. Primero, que es el corazón de un anfibio donde son 3 las cavidades. Vamos a tener acá 2 aurículas y un ventrículo, corazón tricameral. Bien, ¿qué es lo que hace el ventrículo? ¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón bombea la sangre que tiene nutrientes, la sangre que tiene oxígeno, por un vaso sanguíneo. ¿A dónde va esa sangre con nutrientes, con oxígeno? A las células. ¿Qué hacen las células? Las células hacen su metabolismo, producto del metabolismo que liberan desechos como el CO2. Ese CO2 va por un vaso sanguíneo ¿hacia dónde? Hacia el corazón. ¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo. ¿Hacia dónde? Hacia los sacos pulmonares. Si es un anfibio, si es un reptil, hacia los pulmones septados. El CO2 es expulsado y se toma el oxígeno. El oxígeno de los sacos pulmonares por un vaso sanguíneo, ¿a dónde va? Ese oxígeno, esa sangre arterial que tiene oxígeno, ¿a dónde va? Se va al corazón. ¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón bombea la sangre que tiene oxígeno por un vaso sanguíneo a las células que hacen su metabolismo que liberan CO2. El CO2 por un vaso sanguíneo va al corazón, el corazón bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo hacia los sacos pulmonares, se expulsa el CO2, se toma el oxígeno por un vaso sanguíneo va al corazón, el corazón bombea la sangre que tiene oxígeno por un vaso sanguíneo hacia las células y así muchas veces. Ahora, ¿cuántas veces está pasando la sangre por el corazón? Pasa 2 veces, una vez pasa con oxígeno y otra vez pasa con CO2, por eso se dice doble. ¿Por qué pasa 2 veces? ¿Por qué es incompleta? Porque la sangre que tiene oxígeno se mezcla con la sangre que tiene CO2. Ahora, ¿dónde ocurre la mezcla? La mezcla ocurre acá en el ventrículo. Como ocurre la mezcla, se dice que es incompleta. Veamos la doble y completa presente en aves y mamíferos. A ver, el corazón acá tiene 4 cavidades, tiene 2 aurículas y tiene por acá 2 ventrículos. Bien, ¿qué sale del ventrículo? Sale la sangre que tiene oxígeno. Esa sangre con oxígeno, ¿a dónde va? A las células. Bien, ¿qué es lo que hace las células? Su metabolismo. Las células hacen metabolismo, producto del metabolismo que liberan CO2. Bien, la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo se va al corazón. El corazón bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo hacia los pulmones, se expulsa el CO2 y se toma oxígeno, eso hacen los pulmones. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno va por un vaso sanguíneo, la sangre arterial, la sangre que tiene oxígeno va por un vaso sanguíneo. ¿A dónde? Hacia el corazón. ¿Qué hace el corazón? Bombea la sangre arterial, la sangre que tiene oxígeno por un vaso sanguíneo hacia las células. ¿Qué hacen las células? Su metabolismo, que liberan CO2. El CO2 por un vaso sanguíneo va al corazón, el corazón bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo hacia los pulmones, se expulsa el CO2, se toma el oxígeno por un vaso sanguíneo va al corazón, el corazón bombea la sangre que tiene oxígeno por un vaso sanguíneo hacia las células, hacen su metabolismo que liberan CO2, el CO2 va al corazón y así otra vez. ¿Cuántas veces está pasando la sangre por el corazón?
pasa dos veces, pasa una vez con oxígeno y pasa otra vez con CO2, por eso se dice doble. ¿Y por qué se dice completa? Porque en ningún momento la sangre arterial, la sangre que tiene oxígeno, se mezcla con la sangre venosa, la sangre que tiene CO2, por eso se dice completa.